¿Y si te dijera que hubo un corredor capaz de hacerlo todo, y aún así, el mundo lo olvidó? Ganó en pista, en cross, en maratón. Rompió récords, venció a leyendas, desafió al tiempo. Y un día, desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo se pasa de ser el número uno del planeta a ver cómo tu nombre se borra de los titulares? ¿Cómo alguien que fue considerado el atleta perfecto termina viendo su propia sombra ganar más fama que él? ¿Fue el cuerpo? ¿La mente? ¿O el precio que paga quien corre más rápido que la historia? Hoy vas a descubrir algo que casi nadie sabe, que incluso los más grandes caen, pero que algunos, aún caídos, siguen corriendo más lejos que nunca. Ganó todo lo que un corredor podía soñar. Récords del mundo. Medallas de oro. Carreras imposibles ganadas con una calma que asustaba. Cuando Bekele corría, no parecía humano. Sus pasos eran tan suaves que el suelo ni sonaba. Su cara, sin gestos, sin dolor, como si no le afectara la gravedad. Los rivales decían que era inútil intentar seguirlo. Porque cuando Bekele aceleraba, el resto simplemente desaparecía. Pero nadie se pregunta qué se esconde detrás de un atleta así. Nadie piensa en el precio de ser perfecto. Años de soledad. Entrenamientos a la salida del sol. Dolor en cada zancada. Y una mente obsesionada con una sola idea, ganar. Desde las colinas de Etiopía hasta los estadios más grandes del planeta, su historia parecía escrita por los dioses. Pero el destino no perdona ni a los mitos. Y detrás del corredor invencible, había un hombre de carne y hueso, a punto de descubrir que ni siquiera él podía vencer al tiempo. Nació en un pequeño pueblo llamado Bekoji, en el corazón de Etiopía. Allí no hay gimnasios, ni pistas modernas, ni zapatillas caras. Solo caminos de tierra roja, aire fino y niños que corren porque es la única forma de llegar al colegio. En Bekoji no se aprende a correr, se nace corriendo. Y entre todos esos niños, uno destacaba. No por su fuerza. Ni por su tamaño. Sino por algo que no se puede entrenar, una calma peligrosa. Bekele no sonreía al ganar. Tampoco gritaba. Solo corría, más rápido que nadie. Su entrenador lo vio y dijo una frase que se haría profética: este chico tiene el corazón de un león y la mente de un reloj. Mientras otros soñaban con ser futbolistas, él soñaba con el sonido del disparo inicial. Con sentir el aire cortándole la cara. Con ganar sin mirar atrás. A los 19 años ya era campeón mundial de cross. A los 20, empezaba a reescribir la historia del fondo. Y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de presenciar el nacimiento del corredor más dominante de su generación. En la pista, Bekele se convirtió en una máquina de precisión. No corría para ganar, corría para borrar cualquier duda de que alguien pudiera ganarle. Atenas, 2004, oro olímpico en 10.000 metros. Pekín, 2008, doble oro en 5.000 y 10.000. Nadie lo había hecho desde su ídolo, Haile Gebrselassie. Pero Bekele no imitaba a nadie. Corría con una mezcla de frialdad y fuego que desconcertaba a todos. Mientras sus rivales jadeaban, él parecía flotar. Sus parciales eran matemáticos, idénticos vuelta tras vuelta. Era el único capaz de convertir el sufrimiento en arte. En 2005 rompió el récord mundial de 10.000 metros con 26 minutos 17 segundos. Una marca que, 20 años después, sigue siendo una referencia de perfección. Y cuando cruzaba la meta, apenas levantaba los brazos. No por falta de emoción, sino porque para él, era lo normal. Bekele fue más que un atleta. Fue una ecuación imposible: velocidad de sprinter, resistencia de maratoniano y mente de reloj suizo. Durante casi una década, nadie pudo tocarlo. Era el rey silencioso del atletismo. Y aunque los estadios rugían con su nombre, él seguía sin cambiar el gesto. Porque para Bekele, la meta nunca era el final. Era solo el comienzo del siguiente desafío. Cuando ya lo había ganado todo en la pista, Bekele sintió algo que solo sienten los verdaderos campeones: hambre. La pista se le había quedado pequeña. Quería más distancia, más dolor, más gloria. Y así decidió enfrentarse al monstruo, el maratón. Los expertos decían que no lo lograría. Demasiado rápido para los 42 kilómetros, demasiado liviano para resistir el muro. Pero Bekele, fiel a su estilo, no respondió con palabras, respondió con tiempos. En su debut, París 2014, cruzó la meta en 2 horas y 5 minutos. Un debut que muchos considerarían un sueño, pero él no sonrió. No buscaba correr bien. Buscaba hacer historia. Y esa historia llegó en Berlín. Año 2016, 2 horas, 3 minutos, 3 segundos. Victoria, y uno de los mejores registros de la época. Pero aún no era suficiente. En 2019, Bekele regresó a Berlín con una misión: demostrar que seguía siendo el rey.
Ese día, su carrera fue casi perfecta. Su zancada corta, rápida, precisa. El público gritaba su nombre mientras el cronómetro avanzaba sin piedad. Cruzó la meta en 2 horas, 1 minuto y 41 segundos. A solo 2 segundos del récord mundial de Kipchoge. 2 segundos. El mundo entero se rindió ante él. Había vuelto el hombre que todos daban por acabado. El que había reinado en la pista y ahora dominaba la distancia más brutal del planeta. Pero en el silencio posterior a esa gloria, algo empezó a romperse. Su cuerpo ya no era el mismo. Las lesiones aparecieron, pequeñas al principio, traicioneras después. Y ese día, sin saberlo, Bekele no solo rozó el récord del mundo. Rozó también el límite de su propio cuerpo. Después de Berlín, el mito empezó a tambalearse. Las piernas que antes parecían de acero empezaron a fallar. El tendón de Aquiles, las rodillas, la espalda, pequeñas heridas que, una a una, fueron apagando la máquina perfecta. En los años siguientes, las retiradas se hicieron habituales. Londres 2021, no llega a la línea de salida. Berlín 2022, no termina. Y cuando todos esperaban su regreso definitivo, volvió a pasar. Nueva York 2025. Abandona en el kilómetro 27. El público en silencio. El reloj sigue corriendo, pero él ya no. No hubo caídas espectaculares, ni lágrimas en televisión. Solo un corredor legendario deteniéndose, respirando hondo y saliendo del circuito sin mirar atrás. Para la mayoría fue el final. Pero los que lo conocen saben que Bekele nunca fue de rendirse ante un mal día. Lo que sí cambió fue su relación con el dolor. Antes lo dominaba. Ahora lo escuchaba. Y mientras el mundo aplaudía a los nuevos héroes, Kipchoge, Kiplimo, Cheptegei, Bekele seguía entrenando. En silencio. Sin cámaras. Sin público. Solo él, el amanecer y el eco de sus propios pasos. Su carrera ya no era una lucha contra los demás. Era una batalla más profunda, contra el paso del tiempo, contra su propio cuerpo, contra la idea de que su era había terminado. Y ahí, en ese punto donde casi todos se habrían rendido, Bekele volvió a demostrar por qué su nombre aún pesa más que cualquier récord. Le quitaron los focos, los titulares y las victorias. Pero no pudieron quitarle lo que lo hizo grande, la obsesión por correr. Bekele siguió entrenando cuando nadie lo veía. Sin patrocinadores, sin prensa, sin promesas. Solo la rutina, la disciplina y el sonido del propio corazón acelerado en las cuestas de Etiopía. Él mismo lo dijo una vez, correr no me hizo famoso. Me hizo libre. Ya no competía por trofeos. Competía por volver a sentir lo que lo había movido desde niño, esa sensación de flotar sobre el polvo, de retar al cuerpo un poco más, de ganar una pelea invisible contra el cansancio. Y aunque los años ya no perdonan, Bekele sigue siendo el mismo corredor que empezó descalzo en Bekoji. No necesita demostrar nada. Porque los campeones verdaderos no corren para que los miren, corren para no perder lo que son. Su silencio, su constancia, su forma de mantenerse fiel a sí mismo lo convirtieron en algo que va más allá de los títulos, un símbolo de resistencia, de amor puro por el deporte, y de esa idea tan simple y tan difícil. Seguir, incluso cuando ya no hay nadie mirando. Hoy su nombre resuena en cada pista, en cada entrenamiento, en cada corredor que intenta superarse una vez más. Bekele fue el puente entre dos mundos, el atletismo de los dioses y el running moderno de millones de soñadores. Su estilo inspiró a toda una generación, Kiplimo, Cheptegei, Kejelcha. Todos crecieron queriendo correr como él. Pero lo que deja Bekele no son solo récords. Es una lección grabada en la historia, que la grandeza no está en ganar siempre, sino en no rendirse nunca. Su récord de 10.000 metros sigue vivo. Su marca en maratón, aún entre las mejores del mundo. Y su legado, más fuerte que cualquier cronómetro. Puede que nunca vuelva a ganar una gran maratón. Pero su sombra sigue presente en cada línea de salida, en cada corredor que, sin saberlo, lleva un poco de Bekele en su zancada. Porque las leyendas no se miden por sus tiempos, sino por lo que inspiran cuando el tiempo ya pasó. Dicen que las leyendas nunca mueren. Y Bekele lo demuestra cada amanecer, cuando sale a correr sin público, sin aplausos, sin metas que lo esperen. Su historia no es la de un hombre que cayó. Es la de alguien que se negó a dejar de correr, incluso cuando el mundo dejó de mirar. El cuerpo puede rendirse. Las marcas pueden borrarse. Pero la pasión, cuando es real, no desaparece nunca. Bekele corrió por gloria, y la consiguió. Corrió por orgullo, y lo perdió. Y ahora corre por algo mucho más poderoso, por amor. Amor al movimiento, al silencio, a esa lucha interna que solo los corredores entienden.
Su carrera no terminó con una medalla, ni con un adiós en cámara lenta. Terminó en el momento en que dejó de importar quién llegaba primero. Porque al final, el mayor triunfo no es cruzar una meta, sino tener la fuerza de seguir corriendo cuando ya no tienes que hacerlo. Bekele no se retiró. Solo cambió de terreno. Y mientras haya alguien ahí fuera poniéndose las zapatillas para correr un poco más, su espíritu seguirá vivo. Porque los récords se rompen. Las medallas se olvidan. Pero el fuego de los que aman correr, ese nunca se apaga. Y ahora que ya conoces la historia del corredor que desafió al tiempo, pregúntate algo, ¿corres por ganar o por sentirte vivo? Si este video te inspiró, no te detengas aquí. Descubre ahora el método que usan los élite para correr más rápido sin cansarse. Y recuerda, no importa si llegas primero o último, lo que importa es que sigas corriendo, siempre.